Sí, ya. Eh, Bienvenidos a este programa de entrevistas, encuentros y reflexión en Uniciencias. El día de hoy vamos a tratar una temática muy importante que me parece que ya hace algún tiempo se ha venido plasmando en la sociedad, que ha ayudado a muchas personas, como es el tema del yoga. El día de hoy tenemos a una invitada especial, la cual nos va a hablar acerca del yoga y también tener una nueva perspectiva, porque a veces tenemos una idea de algo, pero puede ser errónea, y vivimos constantemente toda nuestra vida y nuestros años hasta que no lo experimentamos o no tenemos un ligero acercamiento de que qué es el yoga o qué es tal tema determinado, y vivimos como engañados y nunca llegamos a acceder un poquito más allá en ese conocimiento o profundizar en algo. El día de hoy vamos a hablar sobre el yoga con alguien que lo conoce y que nos podría dar una mejor reflexión. Entonces, en este encuentro lo que buscamos es tener una perspectiva más profunda acerca del yoga. Entonces, no sé si te presentas eh, para que la gente te conozca y qué es lo que haces con Bueno, respecto al yoga. bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Pamela Galarza. Yo soy instructora de aeroyoga y soy instructora de técnicas de respiración en la Fundación El Arte de Vivir, que es una fundación que está en más de 160 países, originaria de la India, y se dedica justamente a enseñar estas técnicas de respiración para ayudar al alivio del estrés, el manejo de las emociones negativas, y todo esto va muy de la mano con el yoga, ¿sí? Si bien ahora escuchamos muchísimo todo lo que es las tendencias del yoga, vemos así mucha gente que está, no sé, haciendo posiciones súper como difíciles o que necesita, gente Sí. piensa por lo general que necesitas tener muchísima flexibilidad y si solo eres flexible puedes hacer. Y en realidad los asanas, que son como esas posturas que se ve de yoga, es una parte del yoga. Sí, el yoga está compuesto por varias cosas que en sí el significado sería unión, ¿sí? Es una unión de lo que sería el cuerpo, la mente y el espíritu, y todo eso con el universo, ¿sí? Entonces, aparte, como les decía, de toda la parte que es física, digamos, a través de las posturas, se trabaja muchísimo también con la mente, con todo lo que integra la mente, al cuerpo y al espíritu. Entonces, una parte es haciendo esta parte física, después va muy de la mano y en realidad es como que va pegado de la meditación, que es otra de las cosas que nos ayuda muchísimo a calmar la mente. Sí, y otra cosa que es muy importante y que se trabaja, por ejemplo, cuando haces una postura o cuando estás en una meditación, para poder entrar a una meditación, es la respiración. Sí, que la respiración es como si fuera, nos vamos a imaginar como que nosotros somos como una cometa. ¿Has visto las cometas estas que les vuelan cuando es verano o en la Sí. playa? Sí, Ahorita entonces está de imagínate que moda nosotros, eso por acá en Manaví, las cometas. claro, Exactamente. entonces imagínate que nosotros somos como una cometa y nuestra mente es como una cometa. Entonces, por lo general lo que pasa es que la mente se va como del pasado al futuro, del pasado al futuro, y eso es lo que a nosotros nos genera estrés. Sí, entonces la respiración es como el hilito ese, el que nosotros tenemos para controlar que esta cometa no se vaya muy lejos o no se pierda o no se vuele. Entonces la respiración es lo que nos trae al momento presente, que eso es la clave para poder nosotros entrar en meditación. ¿Sí? En, sí. Quería hacerte una pregunta, en sí, ¿cuál sería el significado de yoga? ¿Cuál Es sería unión. tu pensamiento particular? ¿Cuál sería el significado del yoga? ¿Qué piensas? Es, O en, sea, es en sí la unión. Es la unión en que nosotros podemos tener a través de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro alma o espíritu, que digamos. Porque hay eh, veces que podríamos puede decir ser que que nos encontramos un poco dispersos cada una de estas partes.
Pues tal vez Exacto. ocurre esto en cada uno de nosotros, o sea, Sí, eh, y lo que hace el yoga es como traernos a este momento, ¿no? Y hacernos muchísimo más conscientes, más conscientes de todo lo que pasa a veces no sé, con tanta tecnología, con tanto estrés, con el trabajo, que a veces nosotros estamos solo como en este vaivén, como si fuéramos las plumas del parabrisas de un auto, que estamos así sí, pensando en lo que el trabajo y después del trabajo llevamos a la casa y estamos así, pero con eso. Entonces, lo que hace el yoga, la respiración, la meditación es traernos a este momento, al momento presente y estar, por ende, más consciente de lo que pasa con tu cuerpo, que puede ser, no sé, a través de generar nuevos hábitos alimenticios, no sé, de poder hacer más ejercicio para mantener bien tu cuerpo. Después también viene la parte de la mente, que a veces tenemos tanto ruido en la mente porque tenemos demasiados estímulos, como por ejemplo, no sé, estar mucho en el teléfono, en la computadora o el estrés que es generado por toxinas, generalmente nos hace tener como esa saturación. Entonces, en esa parte también entra la parte de la meditación y después con las emociones también pasa muchísimo. No sé si has notado cómo nosotros, el patrón de respiración que tenemos nosotros, por ejemplo, cuando estamos con iras. ¿Has visto cómo respiramos? Por lo sí, general muy estamos así, violento, muy claro, estamos rápido, así, sí, es así súper, como súper superficial, pero es acelerado, ¿no es cierto? Y así cuando es, estamos así es. tristes, en cambio, inhalamos y Muy lo traemos más despacio, despacio sí, en la exhalación. Entonces, todas esas cosas, todo eso es como que nos hace caer en conciencia. Entonces, cada una de esas partecitas, como por ejemplo, nosotros trabajamos en la parte física con un asana o con una postura de yoga, trabajamos la parte física, que por lo general a veces cuando estamos como con demasiada agitación, y las personas que ya han tenido alguna experiencia de meditación o quieren sentarse simplemente a relajarse, estás con demasiados pensamientos y eso nos cuesta. Entonces, a través del movimiento del cuerpo, nosotros podemos sacar como previamente esa agitación y después preparando con una respiración adecuada, relajada, ya podemos entrar en un estado meditativo. Y el estado meditativo no es simplemente el solo sentarse y quedarse así como vemos así a los monjes budistas o de la India que se quedan así, sino el estado meditativo también se asocia a un estado feliz de la mente. ¿Y cómo puedes llegar a un estado feliz de la mente? Es a través de conectarte con algo que tú realmente te apasiona, que amas y que realmente disfrutas. Por ejemplo, una persona que le gusta, no sé, ir a subir montañas o a hacer andinismo o se conecta con la naturaleza, le gusta el campo y que realmente es feliz y te sientes así como expandido. liberado. Exacto, otras O personas se conectan o con el sea, deporte o con podríamos un decir deporte. que ese sería como el punto de la pirámide, donde cuando uno ya llega a ese estado, luego de que has respirado bien, luego de que has hecho alguna forma Trabajo física físico. para que tu mente pueda estar en ese estado meditativo de felicidad que un poco te une con todo y que te libera de tanto estrés, de tantas Exacto, y te cosas hace que no estar más te me permiten estar en consciente. paz, que no te permiten estar. Exacto, te hace estar mucho más consciente y cuando estás más consciente, primero eres como estás como mucho más apto para tomar buenas decisiones, porque estás con la mente clara. Estás con mejor relación interpersonales con tu familia, con tu O sea, pareja, esto puede con servir todo para muchas el personas, o sea, gente puede ser que tenga mucho estrés o de pronto que no tenga mucho estrés, pero que sí quiera también Exacto. tener ese tipo de Sí, y no es experiencia. necesario, porque hay muchas veces las personas que tienen como, a veces como ese falso concepto o esa falsa como de pensar de lo que es el yoga o la meditación, que es, no sé, sentarse y poner la mente en blanco y que a veces hay mucha gente que, por ejemplo, que tiene mucha actividad y que, por ejemplo, no sé, un ejecutivo de una empresa que está siempre todo el tiempo así haciendo cosas, entonces no, eso no es para mí, eso no sé qué. Al contrario es, o sea, no es poner la mente en blanco, simplemente es, en el arte de vivir decimos que la meditación es el arte de no hacer nada, ¿sí? Entonces simplemente sentarte
va a haber muchas veces que pueden venir muchos pensamientos, pero aún así tú puedes tener una meditación. No es necesario imaginarte, no sé, la luz morada, el pensamiento que no vienen pensamientos, porque muchas veces pueden venir muchos pensamientos y otras veces puede ser que simplemente, no sé, te sientes un rato y ¡puc! Te O sea, relajas así. podría ser que también, digamos, ¿no? Que el yoga podría aumentar el carácter de una persona. Sí, A te veces ayuda. la persona, a veces el temperamento, tenía o sea, el concepto dice, temperamento es una persona que cuando tiene mucho temperamento es muy enérgica, muy enfadada, muy iracunda, y el carácter es quien controla a esa persona o esos impulsos innatos. Entonces, cuando la persona se dice que tiene más carácter, controla el temperamento. Digamos que el yoga podría influir un poco en el carácter para que tenga mayor carácter, no Sí, se deje influenciar demasiado rápido por los pensamientos negativos, emociones. Podría exacto. fortalecer un poco el carácter del yoga también. Sí, sí, al contrario de lo que a veces pensamos, no sé, a veces en la sociedad se dice, "No, es una persona de carácter". Entonces, ¿te imaginas la persona de carácter como la típica, como gritona, mandona, Sí, que está sí, así, va, o, sí, 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 como más así agresivo? es. Pero en realidad, así como dices, claro, formarte un carácter es, no sé, poder estar centrado, poder tomar decisiones correctas, no necesariamente, porque hay mucha gente que le pasa que está en, por ejemplo, en posiciones de altos mandos, digamos, o de poder. Entonces dice, no, yo, ¿para qué voy a hacer yoga si acaso yo soy una persona que está ahí con la florecita y no sé qué, o relajado, sin decir nada? Ujú. Más bien es lo contrario, te ayuda a centrarte muchísimo más y hay muchísimas personas, o sea, como que son influyentes en el mundo, que hacen yoga, que meditan y que tienen completamente un estado emocional muchísimo más tranquilo para, sobre todo, poder lidiar con el día a día, ¿no? Con el estrés, con todo lo que a veces pasa, con el miedo, con la incertidumbre, con todas esas cosas. Entonces, yo creo que eso te vuelve como mucho más poderoso al contrario de lo que uno piensa, que por ahí el poder es más como ser enérgico, bravo, y no necesariamente hacer yoga o meditar es que te va a ser una persona así como que sumisa o cabizbaja o que todo es paz y amor, sino simplemente, o sea, vas a seguir siendo tú mismo, pero vas a estar más empoderado y no dejándote manejar por las emociones. Sí, se dice que cada patrón, cada emoción, perdón, está asociada a un patrón de respiración. Entonces, por ejemplo, el de la ira, como te decía, ya cuando comenzamos a respirar así, ya sabemos que por ahí yo ya me estoy dejando manejar por una emoción. Entonces ahí lo que haría el yoga, la práctica del yoga, la meditación o la respiración es hacerte caer en conciencia, decir, a ver, mira, estoy como respirando así, me estoy enojando. Igual, como digo, las emociones van a venir, como en la vida es normal, vienen los momentos buenos, los momentos malos, pero ahí la clave es saber qué hacer, ¿no? Con estas emociones, no simplemente explotar y simplemente porque es así, ¿no? Yo exploto y mando a la miércoles a todo el mundo, pero en realidad es como que solo un instinto, ¿no? Pero en el momento que ya estás más consciente, sabes que, o sea, sabes que ya cuidas de lo que vas a decir y no reprimiendo emociones, sino ya sabes como que, bueno, estoy pasando por un momento así como medio de ira, por ahí, no sé, me voy a otro lado, qué sé yo, o también, por ejemplo, hay momentos de que estás triste, entonces que hay veces que piensas, estás deprimido por alguna situación que te ha sucedido y a veces uno se sume mucho en esa emoción y parece que nunca va a pasar. Y estás así y te quedas ahí dando vueltas y a veces hay personas que les cuesta salir de eso, ¿no? Entonces es como solo valorar el momento, es como el opuesto, digamos, que siempre sabemos que si estamos abajo, en algún momento vamos a otra vez a volver a subir y que todo es temporal, sobre todo. Es tomar más conciencia. Para mí el yoga es importantísimo, sobre todo para tomar conciencia de todo lo que pasa, primero con tu cuerpo, con tus emociones, con tus relaciones interpersonales, con todo. La verdad que para mí es completo, ¿no? Entonces ya el momento que ya te estás desempeñando, vas, digamos, a una clase de yoga y, no sé, comienzas haciendo ciertos movimientos del cuerpo,
Entonces ahí también está el control que puedes tener con tu mente y con la respiración para, por ejemplo, poder atravesar una posición. Por lo general, cuando vas por primera vez a una clase, dependiendo de, no sé si es que tienes actividad, si es que eres flexible o no flexible, hay personas que, yo te digo, incluida a mí, cuando la primera vez que fui, que nos cuesta, no sé, doblarnos un poquito a tocar los pies. Entonces decía yo, pero ¿cómo puede ser posible si hacía ejercicio o lo que sea? Y a veces es como que te frustras y como lo que pasa mucho es como a veces vas a los gimnasios, viste que vas a los gimnasios y no sé, uno está levantando la pesa por aquí, el otro está saltando y a veces uno tiende a compararse, ¿no? Y querer hacer lo mismo y terminas lesionado. Con el yoga, si no lo entiendes así de una, puedes llegar y ver a una persona que está ahí descuartizada y tú querer hacer lo mismo, pero en realidad cada uno llega a donde su cuerpo se lo permite y no es, o sea, no tenemos que como que forzar al cuerpo y decir, bueno, como ella se está descuartizando, yo también tengo que descuartizarme, sino simplemente es estar cómodo, estable y disfrutar de una postura. Y eso es lo que hace que la mente te traiga al momento presente y controlas eso también con la respiración y después generalmente siempre va asociado con una meditación al final. Y los cambios que tiene en la mente, en el cuerpo, en todo, en las emociones, es impresionante una vez que comienzas a hacer las prácticas, ¿sí? Entonces, eso es, para mí es una cosa clave y sobre todo porque aprendes mucho a cuidar de ti, de tu cuerpo, de la mente, o sea, ya hasta piensas no sé, si me estoy tomando este vaso de refresco lleno de azúcar, a que me tomo un vaso de agua o cosas así, ¿no? Te hace como cambiar un montón, te hace ser como mucho más sensible con la naturaleza, con los animales, con las personas. Y algo que, o sea, como que siempre remarco es que, o sea, no es que vas a dejar de sentir emociones como el odio, como la tristeza, como el sufrimiento, todas esas cosas. No, no es que paras de eso, sino que sabes qué hacer con eso. Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando ya estás haciendo como un hábito. Y es incorporar un hábito bastante bueno y Es amigable y decir, saludable. las personas evolucionan, como que cambian para bien, es decir, están en un punto determinado del camino, de madurez, tal vez de nivel de pensamiento, también de emociones, y al practicar el yoga de la forma correcta, este, la persona entonces tendería a evolucionar, a ser una mejor persona, a ser más consciente, a ser una persona, digamos que más evolucionada. Cada día creo que las personas tendemos a ser o ser cada día más perfectas, ¿no? Creo que quizás el yoga también colaboraría en ese aspecto de la personalidad. Sí, 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 por supuesto. O sea, yo creo que nos ayuda a cultivar muchísimo todo, o sea, todas las partes, como te decía, físicas, mental, anímicas, y también, por ejemplo, ves muchos cambios también a nivel físico, o sea, cuando comienzas a practicar, porque el yoga, o sea, por lo general, como te decía desde el principio, uno tiene como el concepto en la cabeza de que solo son las posturas, o sea, solo es ir a hacer el ejercicio, ¿no? El yoga trabaja, o sea, puedes estar haciendo yoga sin necesariamente estar haciendo una postura, por ejemplo, o sea, trabajando con meditación, trabajando con respiración, trabajando con la observación, como ahorita también está mucho la tendencia todo esto, el mindfulness que se llama, que es de estar con la conciencia plena en el momento. Entonces, a nivel físico tienes muchos, muchos cambios a nivel de la piel, a nivel del pelo, a nivel de, no sé, hay muchas personas que practican ya yoga años, así años, y que ya son así mayores y les ves físicamente y se conservan súper bien. Obviamente porque, Hay un ajá, punto ahí porque estaba investigando y justamente había visto un documental sobre la estudios de epigenia, o epigenética. sí, exactamente, donde indica que el estrés es un factor de envejecimiento. Es decir, que el estrés produce más envejecimiento,
produce radicales libres, produce esas emociones o todo eso que en la mente de uno tiene un efecto físico y ese efecto de físico termina envejeciéndonos, o sea, nos termina haciendo daño a las células. El envejecimiento es prácticamente daño celular y parece como algo como de no creer, es como algo, como alguien diría, física cuántica, que con este ejercicio o con estas prácticas que es de la unión, ¿no? Del cuerpo, la mente y la parte física, espiritual, ayudaría a que uno se mantenga más joven. O sea, Sí, no llega, uno nunca ve este aspecto. Simplemente como mencionas, piensa que el yoga es estar la mente en blanco y ciertas posturas y como que un ejercicio, pero no se ve eh, como que nadie te va a estar diciendo eso, que la ciencia lo va demostrando. O sea, pienso que el yoga claro. maneja ciertos principios, podríamos decirlo, fundamentales que son válidos universalmente. Es decir, practicar el yoga me va a mejorar mi estilo de vida y que va a colaborar a que no envejezca tanto. O sea, pero eso es como un principio que de pronto, como usted lo está mencionando ahorita, con base a la experiencia de que se ha visto, de que alguien que practica yoga por tantos años se ve más joven, en estos estudios científicos lo respaldan. O sea, es algo que el ser humano cada día aprende más, conoce más, y yo creo que es importantísimo que si esto es así, realmente creo que no hay que ponerle o no tener esa idea falsa, ¿no? Que realmente el yoga es algo muy positivo, muy Sí, benéfico para la persona. sí, sí, Y de la gente no verdad lo conoce que así, la gente no lo conoce exacto. así, o sea, no está en la conciencia de la persona esta verdad tan bonita, o sea, realmente me Sí, parece imagínate maravilloso. si es que pudieran, o sea, si, no sé, yo siempre me pregunto y digo, ¿qué tal hubiera sido si yo hubiera conocido esto desde chiquita? Y hay gente que lo ha conocido desde pequeño y obviamente tiene un desarrollo de su vida distinto, pero claro, a nosotros en ningún lado nos enseña cómo manejar, ponte las emociones, en el colegio no nos enseña, sino simplemente es Solo como práctica. educación física, saltemos, brinquemos, Claro, demos vueltas en la cancha, flexiones de pecho, o la parte, pero nunca hay esto, claro, no, no pero es como el yoga nace bueno, del país de la India, ¿no? ¿Qué hay sí, de la historia justo del ahí yoga? hay un que es un sabio que justo fue el que, digamos, es el fundador del yoga, el que se puso a estudiar todas estas tendencias de la mente que son relacionadas con el cuerpo y con la meditación, con todo esto, se puso a estudiar todas estas tendencias y él se llama Patanjali, ¿sí? Y Patanjali, él, él justo fue, es como su marca registrada es el que seguramente escuchaste, que es el Om, sí, que es un mantra que se utiliza mucho para, por ejemplo, empezar una clase o se utiliza ¿Qué es un mucho para la mantra? meditación. ¿Qué podría explicarnos? ¿Qué es un mantra? Sí, el mantra Om se dice que es el sonido primordial. Hay algo que me explicaba un instructor avanzado que me daba clases a mí, que decía que si es que ponemos, decir así como si fuera el estetoscopio del doctor, así que pusiéramos eso así en el fondo de la tierra, se escucha ese sonido que es Om. Sí, Om es un mantra que está compuesto por tres sílabas. La primera es A, ¿sí? Que por lo general se le asocia a toda la parte inferior, por ejemplo, donde están nuestros órganos reproductores, es donde como decir, da todo lo que da vida, ¿sí? Lo creador, el poder creativo de la vida. Luego está la U, es AU, ¿sí? Y la U que está justo en la parte como del pecho, del torso nuestro, que es de toda la energía que mantiene, ¿sí? Mantiene la vida. Por ejemplo, está nuestro corazón, nos mantiene vivos, están los pulmones, entonces dice que esa parte está asociada, ese sonido está asociado a la parte que mantiene. Y luego está la M, la M,
que está asociada a la parte de la cabeza, que es donde todo lo que se transforma o destruye. Y esa unión de la A, U y la M se completa el sonido um. Hay algunas personas que lo cantan como aum, o otras personas que directamente lo cantan om. ¿Y qué es un mantra? Los mantras son sonidos que generan vibraciones altas. Y mientras nosotros estemos con la vibración bastante alta, es como vamos a estar como con mucha más ecuanimidad, vamos a estar mucho más predispuestos a emociones positivas, a estar con buen ánimo. Y eso, no sé si te ha pasado, hay veces que uno llega a un lugar o llega a una persona y dices, como que tienes empatía, si no le conozcas, y ay, que, o sea, como que te deja con esa energía, ¿no? Arriba. Y también del Sí. contrario, hay otros lados donde te vas y te vas para abajo, porque hay personas que por aquí, o Como que una dicen queja, vampiros que te absorben la energía. claro, como que pesados, así como dicen las mamás, estaba como pesado Sí, el sí, ambiente. como que te Entonces, absorben. claro, y lo que hace los mantras es elevar esas vibraciones. Entonces, el Om es como decir la marca registrada de Patanjali, de este sabio que te digo que se puso a estudiar todas las tendencias de la mente, y él sacó como una especie que se llaman sutras, que son como unas frases eh, armadas que te van hablando sobre distintas cosas como que pasan a veces con el cuerpo, que son relacionadas con los elementos, como por ejemplo 5 elementos que hay: el fuego, el aire, la tierra, el éter, el agua. Entonces te dice que eso también afecta en nosotros, ¿no? En el cuerpo, afecta en el ambiente, afecta a la tierra, a todo, a todo. Entonces te va explicando muchas cosas de las que pasan, a veces tendencias de nuestra mente, tendencias de lo que pasa incluso con los planetas. Es muy interesante todo lo que te habla él. Y te hace como mucho caer en conciencia, de ahí que hay veces que nosotros estamos como solo persiguiendo como cosas, digamos, físicas o queriendo obtener cosas físicas, y en realidad pues ahí no sé, la felicidad o otras cosas se puede simplemente tener en el momento, digamos, sino que nosotros como que estamos, hay un ejemplo muy lindo que lo pone, que es como si fuera que nosotros nos subimos a esos carruseles donde los caballitos y siempre estamos atrás, ¿no? De algo, y al final como que nunca llegamos a ningún lado, ¿no? Siempre estamos persiguiendo la felicidad, persiguiendo las cosas, y una vez que alcanzamos algo, enseguida ya nuestra mente está en lo siguiente, ¿no? Entonces Quiere es algo más. más, sí. Exacto, es más de tomar esa conciencia. Y algo muy lindo también que se relaciona con todo, porque todo es como que está súper relacionado. Entonces, habla mucho también de la energía que, cómo nosotros podemos siempre cultivar y potenciar para que nuestra energía vital, que le llaman también el prana en la India, en sánscrito, prana es la energía vital, es cuando nosotros nos sentimos así como que estamos plenos, digamos, con toda la energía, ¿no? Entonces, para tener ese prana, o los chinos le llaman chi también, sí, seguramente escuchaste. Entonces, para que eso esté alto, se dice que tenemos que tener en cuenta 4 factores importantes, que sería el primero, sería la parte de la alimentación. Sí, con una alimentación adecuada, obviamente, no sé, si comemos mucho de así como empaquetado, con mucho químico, cosas que no sean frescas, por lo general eso también va a causar primero un impacto en el cuerpo, en el funcionamiento del cuerpo a la larga, y también hace un impacto bastante fuerte en la mente. Y eso a veces no nos damos cuenta. Por O ahí, sea, no sé. del inverso, ya antes eran las emociones, era el estrés que te causa un efecto en el físico. Ahora, una mala alimentación también puede que cause un problema en la mente. Algo que comes mal, Ajá, no que en la mente como no me refiero como de enfermedad mental, sino por ejemplo, no sé, le das un vaso de refresco a un niño lleno de azúcar y vas a ver, o en ti mismo, ¿no? Te tomas un vaso lleno de azúcar y vas a ver cómo ese momento, claro, ese rato vas a decir, ah, sí, tengo full energía porque estás así con todo el azúcar, y después de un rato vas a ver que te vas así a pique, ¿no? Te vas para abajo con o todo, sea, ¿no? nuestro comportamiento está afectado, obvio que por ciertas sustancias, como usted menciona, el azúcar,
este, eh, habrá otras sustancias que de pronto son psicotrópicas y la verdad que las Claro, o sea, personas imagínate que hay, o sea, hay influye su personas, o sea, personalidad en eso. claro, hablando, por ejemplo, de, o sea, por ejemplo, de la parte de las drogas, que hay mucha gente que dice, no, es que yo estoy con muchas emociones, como que la gente quiere huir, digamos, de las emociones que está sintiendo en ese momento y Escapar un dice, poco de su realidad. exacto, y dice, bueno, voy a tomar una droga para escapar de eso porque es lo único que me relaja. Y en realidad nosotros, no es que, o sea, eso en realidad es algo externo, porque tenemos que tomar algo para podernos sentir bien. Y en realidad nosotros tenemos todas las herramientas, o sea, tenemos todas las herramientas adentro de nosotros para poder realmente estar bien. O sea, si realmente nosotros llegamos a conocernos, a profundizar, por ejemplo, como te decía, a través de una buena alimentación, que eso no quiere decir que, o sea, porque claro, hay mucha la tendencia cuando haces yoga, cuando meditas y todo, que ya es como un cambio, una filosofía o un cambio de pensar y de relacionarte con, no sé, con la naturaleza, con los animales, que hay mucha gente que es vegetariana. Yo soy, por ejemplo, vegetariana ya algún tiempo, pero por decisión propia, digamos. Ya, entonces no necesariamente tienes que hacerte vegetariana para decir que puedes atravesar todos estos procesos con el yoga, sino tienes que tener una alimentación completamente buena. O sea, si por ejemplo vives cerca de lugares donde se cultivan cosas frescas, o sea, qué más rico ir a agarrar y comerte cosas de, no sé, pues de la tierrita que salen ahí Así cultivadas, es, ¿no? así es. Y hay muchísimos alimentos que te suben esa energía, que te ayudan a potenciar eso para arriba, más que las cosas que son mucho químico, que son todas empaquetadas, que todas esas cosas no tienen vida. Entonces, si tú te comes todo eso, o sea, todo bien, te van a llenar, te van a saciar el hambre, pero no te van a nutrir y después vas a estar como con los pensamientos muy agitados, vas a estar así como demasiado alterado, o sea, no te nutre ni siquiera la mente, digamos. Entonces, una buena alimentación es importante y una cantidad también correcta, porque hay veces que no sé, pues por querer comer así, abarcar un poco más, comemos Sí, mucho yo sí tengo a mí, por ejemplo, personalmente, cuando estoy en el trabajo, tengo algunas cosas muchas tareas muy atareadas y necesito un café, necesito tomarme un café y con eso ya estoy, pero con la energía al 100 y con eso puedo hacer lo que sea en la oficina, o sea, realmente sí tiene mucho de verdad eso, o sea, la alimentación o lo que consumas sí te afecta a tu claro, conducta. y hay, o sea, hay, por ejemplo, o sea, también a veces, o sea, claro, hay mucha gente que tiene la costumbre de tomar bastante café. Por ejemplo, ya, digamos en las mañanas, que ya en tu familia sabías que te levantabas y te hacían un cafecito y todo bien, empezabas el día. Pero claro, obviamente tenemos que ir viendo los excesos, ¿no? Que a veces ya estamos en la oficina y es como que tenemos que hacer muchas cosas Sí, y qué es lo que más nos da café, ganas de tomar café. Y el más café. café es una cosa que, o sea, si bien tiene un montón de nutrientes y antioxidantes y todo eso, pero el café altera, va directo al sistema nervioso. Entonces, si tú eres una persona como demasiado, como que muy sensible o te exaltas, qué sé yo, tomas mucho café y vas a estar como medio de los nervios. ¿Has visto cuando tomas mucho café cómo estás? Es como te quedas así como medio y escuchas todo así más fuerte, estás como acelerado. O sea, obviamente todo con medida, pero sí es algo como que puede llegar a afectar el sistema nervioso así directamente. Y después, por ejemplo, también a veces comemos demasiado y enseguida nos da mucho sueño, por Sí, ejemplo. Entonces un sabemos que, decaimiento. claro, o la otra también que pasa a veces por las vidas agitadas que tenemos de salimos, no sé, desayunarnos un café y tal vez un trocito de pan o lo que sea ahí en el auto y después, no sé, recién almorzamos 2, 3, 4 de la tarde. Entonces dejamos esos espacios así tan largos que obviamente el cuerpo también necesita como tener su rutina, ¿no? De sentarte, no sé, a comer en horarios adecuados. Y algo para mí que es, o sea, como que parece súper sutil, pero para mí es tan importante. El momento de sentarte a comer, tienes que estar conectado con lo que estás haciendo. O sea, primero, o sea, una rutina mía y que me ha gustado muchísimo, que aprendí hace algún tiempo, es como sentarme y agradecer, ¿no? Por esos alimentos que tengo yo en mi plato. En muchas familias lo hacen, ¿no? Te sientas y agradeces por los alimentos y todo. Y,
es como que agradeces a toda la cadena, desde el señor que cosechó hasta que la persona Sí, que cocinó ya está en tu sí. plato. Y eso te cae en un provecho increíble, porque todo ese agradecimiento que tú tienes por la comida que vas a ingerir, o sea, te va a caer completamente en provecho. Y hay veces que, no sé, por el día a día que estamos tan acelerados, de repente, yo siempre les cuento a mis alumnos en la clase, no, si les ha pasado que, no sé, compró una fundita de papas fritas, digamos, que a mí me encantan las papas fritas a veces. Entonces, que a veces vas en el auto, entonces estás así y comienzas a comer y a veces estás como con la mente en tantas cosas que tienes que hacer. Cuando de repente regresas a ver y ya se acabaron las papas, dices, pero ¿qué horas me acabé? Es como que estás completamente sin conciencia, no estás en el presente viendo qué es lo que haces y no disfrutas. Entonces eso es algo importante, sentarse, agradecer, comer la cantidad adecuada, las horas adecuadas. En la India también hay una parte que hablan que es de la Ayurveda, que se dedica a investigar todo en cuanto para prevención de salud. Sí, eso es otra de las ramas. Va en la rama del yoga, sí, la rama del Ayurveda, de hay otra rama que se llama Vastu, que es enfocada a toda la parte de arquitectura y en, ¿cómo se llama? Que viva en convivencia con la naturaleza y toda esta otra parte Pero del... todo eso que menciona Ujú. es como parte de la yoga, parte del yoga, del estudio del Sí, yoga, es, o en, estamos adentrándonos en algo más profundo, en algo diferente, claro, es que porque es así como como que que el yoga súper, como que sí, sí, y quisiera decir algo, es decir, tiene mucha relación con, por ejemplo, el hinduismo, o no, o sea, en la religión, como tal hinduista, no, o no tiene nada que ver y que eso puede ser general, no necesariamente, simplemente es parte de eso, pero se puede universalizar, digamos, ¿no? claro, Sí. lo que pasa es que, claro, esto nace en la India, toda esta filosofía y todo esto, y esto nace y más que del hinduismo, nace de los Vedas, sí, que son, los Vedas estuvieron como hace más de 5.000 años, es como, se decía que era como una civilización súper avanzada para su época. Entonces ellos sabían desde el conocimiento, o sea, como de los planetas, del universo, desde matemáticas, de física, o sea, era algo, es una civilización súper antigua. Entonces, todo ese conocimiento que salió de los Vedas, todo ese conocimiento se iba pasando como de generación en generación. Después llegó como a un punto donde ya venían como a colonizar y a querer como extraer la información. Entonces ellos lo que hicieron es pasar ese conocimiento, siempre pasaban el conocimiento a través de como repeticiones y lo pasaban a la gente más joven, que eran los que tenían, a veces incluso a niños que tenían la mente más fresca y que no iban a distorsionar el conocimiento. Entonces ese conocimiento se pasó durante bastantes años y de ahí Qué nace interesante. estas ramas que te digo, nace la rama del yoga, sí que es toda esta parte del cuerpo, la mente, del espíritu, todo este trabajo. Luego nace también, son cuatro, ¿no? Entonces ahí nace el Ayurveda, que es de toda esta prevención y todo el tratamiento que nosotros damos a nuestro cuerpo para estar saludables. Entonces todo eso va combinado con alimentación, con incluso hasta haces con mantras, vas con posturas de yoga. Es muy interesante también esta parte de la Ayurveda y ahí ahora se hacen muchísimos tratamientos, incluso por ejemplo hasta en el área oncológica, o sea, hay cosas muy interesantes de la parte de la Ayurveda. Y luego también está lo del Vastu, que el Vastu se dice que es el yoga de las casas. Trata como por ejemplo, desde comprar un terreno, que tienes que comprarlo con cierta ubicación. La asocian mucho a veces con el Feng Shui de la China, pero el Feng Ujú. Shui en realidad él sacó como un extracto de este vastu y de ahí lo hizo Incorporó. como en su manera china, digamos. Es algo más o menos así, es para como para estar, o sea, eso tiene así como bastante, Y eso es bastante lo que material. mencionaba con respecto a la arquitectura. Ajá, eso es la parte como de la arquitectura. Yo como de profesión soy diseñadora de interiores, es algo que a mí me encantó porque maneja muchísimo también de las energías de los lugares. No sé si Tú que también, estudiaste diseño de interiores,
Y cuando viste esta parte, ya como lo mencionas, de los Vedas, de la parte de las casas y todo, ¿qué pensamiento tuviste de eso? O sea, ¿qué impacto tuviste? A mí ¿Qué, qué- me impacta, o sea, creo que lo que más me atrae en todos estos sentidos es como, no quiero decir manejo, pero es como el sentir de la energía en todos los lugares, desde las personas, y que como te decía, que hay veces que sientes que personas que están por ahí con una energía así súper, que te Sí, contagian, que te ganas de estar con las personas, o personas que no. Y también de lugares. No sé si tú has ido, por ejemplo, hay unas casas que por lo general las mamás dicen, ay, es que esto estaba pesado, esto estaba así, sí, no me sí, sentí bien. O en sí, otros sí. lugares donde quieres quedarte y no te quieres ir. Entonces, Ujú. todo también depende mucho de la energía, ¿no? Entonces, en cada una de estas ramas, como que se trata todas estas partes, igual en el cuerpo. El Ayurveda es como bastante profundo, como para profundizarlo en otro momento, porque es bastante extenso también, pero trata también mucho Interesante. de la energía, incluso de durante el día, va conectado mucho con la naturaleza, con la tierra, con los planetas. Es muy interesante todo, es súper extenso todo lo que hay ahí, pero es bastante interesante. Y de ahí, por ejemplo, basándonos o sea, como regresando más o menos a lo que te iba contando de lo importante que es la alimentación. Pero faltó algo más. Era la parte de alimentación, era la Ah, parte de... eso justo iba. Entonces, la primera de energía del prana para elevar es la parte de alimentación. Entonces, obviamente ver que sean alimentos frescos, alimentos que nos ayuden a potenciar esa energía para arriba. Y después, la segunda y súper importante, que hay veces que mucha gente sufre de esto, es el sueño, sí, el descanso, el buen descanso, el descanso Ujú. adecuado. Entonces, tener las horas adecuadas de sueño para algunas personas pueden ser, no sé, recomendadas de 8, otras un poquito menos, otras a veces un poquito más, pero es importante tener un buen descanso. ¿Y qué incluye el buen descanso? Porque puedes decir, sí, yo duermo mis 8 horas, pero si es que me voy a dormir y me levanto más cansada de lo normal o más cansada de lo normal, es porque no he tenido un buen descanso. ¿Y qué puede influir? Que, no sé, digamos, vengo de mi trabajo, estoy con tantas cosas cargadas en la cabeza y me voy a dormir y sigo pensando, antes de quedarme dormido, sigo pensando en lo que tengo que hacer mañana o el estrés o, no sé, los problemas. Te duermes y estás como que, como digamos, cerrar los ojos, pero que tu cerebro sigue así como maquinando todo lo que vas a hacer o el estrés, digamos, entonces te levantas y sigues cansado. Es como que dices, no, pues necesito tal vez o dormir más o no Así. sé qué. Entonces, de ahí va, o sea, va todo entrelazado, ¿no? Se va de la mano mucho con el poder sacarte el estrés del cuerpo. Sí, el estrés del Ujú. cuerpo es generado por todas las toxinas que nosotros acumulamos por no dormir bien, por comer mal, por estar, no sé, con las emociones a mil. Entonces tenemos ya Claro. dos, tenemos la alimentación, tenemos el descanso. Por lo general también, o sea, no es solo o no dormir bien, o también a veces es el exceso de dormir. La típica que te quedaste el fin de semana acostado en la cama, abriste un rato los ojos, prendiste una película, te volviste a quedar dormido y ¿cómo te levantas? Te levantas sin energía, ¿no es cierto? Es Sí. peor, claro. Mal, 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 mal. Exacto, entonces es como un sueño adecuado, una manera de dormir, o sea, como un descanso, perdón, adecuado. eh, y esa es como una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces tenemos las dos. Luego, la tercera, que es importante, es la respiración. Nosotros ocupamos o usamos el 30% de nuestra capacidad pulmonar. ¿Sabías de eso? Solo el No. 30% usamos de eso. Entonces, al aprender técnicas de respiración adecuadas que nos ayuden a incrementar nuestra capacidad pulmonar, vamos a ayudar a eliminar muchísimas más toxinas. 90% de toxinas se puede eliminar a través de la respiración. Entonces Interesante. ahí, claro, tu cuerpo va a estar muchísimo menos cargado no sé, pues de cuando estás pesado, cuando estás con emociones negativas, generalmente tu cuerpo está tóxico, digamos, por Ujú, el estrés o por la comida o lo que ujú.
pueda hacer en ese sentido. Entonces, a través de la respiración nosotros podemos ayudarnos a eliminar eso y también, como te decía hace un rato, es a poder manejar ese patrón de respiración de emociones negativas o por lo menos ponernos en conciencia y saber, bueno, esto está pasando y vamos a trabajar con eso. Entonces, esa sería la tercera. Y la cuarta es, como te decía, el estado feliz de la mente o el estado meditativo, que puedes llegar a través de la meditación o puedes llegar también a través de algo que te haga súper feliz, que te conecte. O sea, no me refiero a adquirir algo material que te dé una felicidad momentánea, sino algo con lo que tú te conectes. Si tu pasión, por ejemplo, es, no sé, hacer podcast, hablar con la gente, hay gente que se conecta mucho haciendo servicio a las demás personas, a la comunidad, o gente que se conecta con la música, pero realmente, o sea, desde adentro, desde el corazón, que has visto que como que, no sé, que como que brilla, así, ¿no? Entonces, ese es un estado feliz de la mente. Es como los niños están por lo general, o sea, están jugando así, hermosos, súper felices, se Sí, caen, lloran un segundo, ya les abrazan y otra vez juegan como si nada, chan, chan, chan. sí, Entonces, sí. es ese estado así tan inocente. Entonces, cuando nosotros nos sintamos con la energía así para abajo, chequea. A ver, comí bien, no me salté comidas, comí saludable, dormí bien, por ahí estuve respirando adecuadamente, hice algo que me conecte con ese estado feliz de la mente. Entonces ahí es como que tú puedes saber, no sé, por dónde se te está drenando la energía, ¿no? Y Es que o sea, va de siempre, la... siempre uno está relacionado y eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Uno dice la primera fuente de estrés es el medio ambiente o lo externo, algo que no controlo yo, que sea una persona, que sea algo que te moleste, algo que te cause mal, alguna condición, eh, y eso es algo que uno no lo controla. Entonces, creo que esa parte es que cómo podría uno, a través de como mencionas, ¿no? Del yoga, de la mentalidad, cambiarla, o sea, para que no ver eso como un problema o solucionarlo. O sea, cómo se da ahí, en ese caso? O sea, podría, Sí, podría, de todo lo que nos ha enseñado, o sea, de esas cuatro cosas, y cuando uno medita, puede llegar a ese estado feliz, puede llegar a superar eso que parece un obstáculo. Puede sí, ocurrir. sí, Tú has obviamente que experimentado, sí. nos O sea, podrías sobre contar todo esa te da experiencia. ¿Tú has tenido alguna experiencia así de estas? sí, sí, la verdad que yo he atravesado, o sea, a mí, por ejemplo, las técnicas de respiración, el yoga y todo esto me llegó como en un momento como súper particular de mi vida, o sea, como que comenzó ahí una etapa fuerte, digamos, de retos, pero a la vez también comenzó como un despertar a mí como espiritual y no sé, como de interés, ¿no? De conocer qué hay más allá de la mente, ¿no? Del cuerpo. Estaba justo yo en mi último año de universidad, yo estaba viviendo fuera en Argentina, Ujú. estaba ya haciendo la tesis, entonces tuve como una etapa como de muchísimo estrés, muchísimo, pero así estaba O sea, ya terminando la tesis. siempre viene esa parte, el estrés. Es algo que, O sea, para mí fue como no sé, como un clic, digamos. Entonces, yo no, a mí me costaba muchísimo, yo creo que desde que soy chiquita me costaba muchísimo manejar como las emociones, no sé, siempre como que crecí siendo una niña como bastante tímida y sobre todo no sabía cómo lidiar mucho con las emociones y yo era como esponja, ¿no? Me tragaba todas las cosas, por ahí no decía, me costaba mucho interactuar con las personas, era bastante tímida fuera de mi círculo ahorita de ya casa. no, ahorita ya no. No, pues Para- ahora ya imagínate, después de tantos años ya hablando con, no sé, pues a la cámara o dando cursos, ya nada que ver. Entonces me sí. costó mucho y me costaba mucho manejar la tensión, ¿no? El estrés, o sea, por ejemplo, ya el último de la carrera, de ir a exponer la tesis, todas esas cosas, entonces estaba muy cargada. Mucha Ajá, y responsabilidad. a la par tuve un problema de salud, que tuve, en esa época tuve como el primer problema de salud, tuve como un precáncer a los ovarios y entonces
era todavía súper jovencita y tenía que lidiar con la tesis, con ir al médico, con las operaciones y todo. Entonces llegó un punto, y me acuerdo que esa época iba a asistencia con una psicóloga porque decía, yo ya no aguanto más, no sé qué hacer, tengo demasiado estrés y no sé qué hacer. Incluso en Argentina se daba muchísimo de que la gente, por ejemplo, estaba súper medicada por los psicólogos y todo, o sufría mucho de ataques de pánico en esas ciudades que son súper grandes, o sea, tenías tanta ansiedad que podía El recurrir a eso. Pero a mate, mí, claro, aparte de los estimulantes y no sé, pues que uno cuando estaba más joven decía, bueno, ya me voy a las fiestas, me tomo lo que sea, entonces como para escapar, ¿no? Pero en realidad eso era cada vez como que no te sacaba o sea, te sacaba momentáneamente, pero después te daba más bajón. Entonces, eh, yo le decía a esta señora, la que era mi psicóloga de esta época, le digo, pero ya no, le juro que ya no me entra adentro, ya no me entra más estrés, ya, o sea, todo era como complejo. Y una amiga me dice, justo su mamá había ido a este curso de respiración y me dice, Pame, anda a este curso, te recomiendo porque es bueno. Y yo así al principio era como, ya, ¿qué? Y eso de la India, medio raro, debe ser medio secta, ¿no? Y que no sé qué. Y me asustaba. Y claro, y después llego y obviamente llego y tiene, claro, el fundador de la fundación, que es un señor de la India, que con túnica blanca, con barba. Y yo digo, no, esto sí que ya me dio miedo. Y después, nada, justo estaba el chico que era el instructor y nos comenzó, es un curso muy lindo porque te enseña como desde cosas del día a día, o sea, de cómo a veces, no sé, uno tiende como a pensar no sé, estar con cosas en la mente, entonces te enseña con mucho conocimiento así como del día a día y después te van enseñando las técnicas de respiración. Entonces, una vez que yo aprendí esta técnica que se llama Sudarshan Kriya, que es una acción purificadora del cuerpo, es muy, muy, muy linda y muy poderosa. Entonces comencé a hacer esto y en esas 3 sesiones que tuve de hacer esta respiración con el grupo, yo no sé qué pasó, pero era así como que, no sé, me hubiera quitado unos quintales de años de vida, ya, de ya, estrés, de sufrimiento, de un montón de cosas. Y no te digo que impresionante. claro, no te digo que se me arregló la vida y que todo fue chispitas de colores, porque no, o sea, es algo que toca a uno ir trabajando todo el tiempo, pero para mí sí fue un antes y un después. Y con esas herramientas es como que, o sea, yo podía ir trabajando en mí, no sé, día a día y no Increíble. sentía que era una carga, o sea, por ahí venía como el estrés, qué sé yo, pero ya tenía la herramienta como para sacarle. Como yo les digo a mis alumnos en los cursos, es cuando aprendes hacer este Sudarshan Kriya, el grupal, con toda la gente, es como si vinieras y baldearas, trapearas y limpiaras todos los polvos, las esquinas de tu casa, o sea, le haces un lavado full completo. Y el que Increíble. aprendes para hacer en tu casa es como decir la barridita que le das todos los días a tu mente para estar, o sea, como en armonía. Entonces, a partir de eso, o sea, teniendo esas herramientas y atravesando todas esas cosas fuertes, eh, es como que yo me fui fortaleciendo. Entonces ahí como que fui generando mucho más conciencia, por ejemplo, en cuanto a mi alimentación, en cuanto al trato con mi cuerpo, comencé a hacer más de ejercicio, a ver cómo comía mejor, qué cosas me funcionaban, porque a mí a veces me pasaba que como mi carrera de diseño interior es algo como de bastante creatividad, a mí se me Ujú. prendía como la creatividad en las noches. Entonces había momentos que yo no dormía bien, entonces obviamente el día siguiente no iba a rendir, iba a estar de mal genio, estaba así como, no manejaba bien esa parte, entonces después como que mi cuerpo solito se iba regulando en ciertas cosas. Y después más adelante, hace no muchos años, tuve un problema de cáncer de mama, que fue, o sea, bueno, a Mm, raíz de lo que tuve los ovarios y todo esto, y con todos estos ejercicios, igual yo ya llevaba una dieta vegetariana y todo eso, o sea, como saludable, y me ayudó muchísimo, sobre todo a atravesar esos momentos que o sea, el miedo, el dolor, lo que sea, eso no se me iba a quitar, pero con estas herramientas me ayudaba a estar como o sea, como más tranquila y poder estar como más enfocada para tomar decisiones. Entonces, para mí ha sido una clave y esto es, o sea, no es que es la píldora mágica, sino es un trabajo
de día a día, o sea, de que trabajas contigo mismo, que te toca poner de tu parte para hacer, porque es como en todo, si queremos, no sé, ir al gimnasio y sacar músculo, tenemos que trabajar para que se haga el músculo. Entonces, esto es, para mí es una herramienta que incorporé, una herramienta positiva que incorporé a mi vida. Entonces, ya sé Interesante. que cuando estoy bajón, ya sé que por ahí nos cuenta justo el fundador de la fundación, dice, las emociones, una emoción puede estar en tu sistema, digamos, hasta 2 días y medio, y de ahí sabes que eso después cambia. Sí, es como los ciclos con la luna, con todo, ¿no? Como la Ujú. gente que en el campo que sabe que tiene que sembrar en cierto mes, de cierta manera, y después cosechará más adelante. Entonces es así también como, y hay que trabajar, ¿no? Hay que estar también dispuesto a ir a rincones donde a veces a uno no le gusta ir, o sea, cosas, recuerdos o no sé, pues ir como trabajando en eso. Y para eso también ayuda muchísimo el yoga y esto que te decía, estos como sutras, este conocimiento que dio este señor Patanjali, que te Ujú. ayuda, es increíble, o sea, todo lo que te hace como observarte Interesante. tanto la mente, es muy lindo y la verdad que para mí ha sido un hábito hermoso y después obviamente yo ya me hice también después de instructora de aeroyoga, que es una modalidad que se trabaja con telas. Ujú. A mí lo que me gusta de esto, de trabajar con telas, es que hay veces que muchas personas van a la primera clase de yoga y claro, te hacen, por ejemplo, hacer un arco. Entonces, si nunca has hecho un arco, claro, te va a tomar un tiempo. O sea, te toca tener paciencia y eso es lo lindo del yoga, que te ayuda a ser mucho paciente. Entonces, en cambio, con lo de las telas, puedes tener una experiencia en pocas sesiones, digamos. O en el primer día yo puedo ayudarte como a hacer una inversión de pies de cabeza, Ujú. con la ayuda de una tela que te sientes más seguro y haces, no sé, ciertos movimientos. Entonces eso es lo que a mí me gusta bastante del aeroyoga, que es el que hago, pero también hago el yoga clásico que haces en el piso. Hay muchas también como modalidades del yoga, que hay el hatha yoga, que hay el yoga iyengar, hay muchísimas clases, pero en realidad todos tienen como el mismo ¿Y fin. podrías hablarnos un poco más de la academia o los cursos que tú das? ¿Cómo podrían las personas acceder o cómo se contacta contigo para aquellos que les interese, ¿no? El tema del yoga. Claro, sí, o sea, yo en cuanto a el yoga de aeroyoga, o sea, como es con telas y esto, obviamente es necesario que sea presencial. Ahorita, bueno, con todo lo que de la pandemia he estado así como un poquito más solo con clases privadas, pero eso lo hago justo en un centro que es en el mismo donde doy los cursos de respiración. Ahora, como estamos haciendo toda modalidad online, yo como voluntaria de la Fundación El Arte de Vivir, que nos encuentra como El Arte de Vivir Ecuador, eh, Arte de Vivir en Facebook. en Facebook está como Fundación El Arte de Vivir S, me parece. Sí, y en Instagram está @el arte de vivir S. Entonces ahí nosotros estamos dando ahorita cursos vía Zoom, que es el curso justo que aprendes de esta técnica que se llama Sudarshan Kriya, se llama Happiness Program el curso. Entonces, este curso está como enfocado ya a partir, por ejemplo, a personas de 18 en adelante. Y también hay otro que, por ejemplo, hay personas que por ahí entran un poquito más jovencitas, recién de 18, y en estos happiness a veces hay gente un poco mayor, de 40, qué sé yo, en adelante. Entonces, Ujú. hay otro que se llama Yes Plus, que también es la misma técnica, pero es más orientado para jóvenes. Hay cursos también para adolescentes, hay cursos incluso para niños, hay Qué cursos, chévere. o sea, hay de todo, ¿verdad? Porque te enseñan primero técnicas de respiración, que es como el complemento para meditar, el complemento para hacer yoga y sobre todo también para esto que te contaba del estrés. O sea, que a niños, o sea, adolescentes y niños también van a los cursos, o ¿qué tal es Sí, esa y experiencia? es Y me hermosa la imagino experiencia. que de pronto algún padre preocupado por su hijo que de pronto es muy inquieto, que de pronto
ve Claro. que el niño, no sé, está muy triste, o sea, a veces uno puede percibir eso y se preocupa como padre, qué tal es esta experiencia? Es hermoso porque dependiendo, bueno, de cada rangos de edades, digamos, a los cursos que, por ejemplo, hay uno incluso que se llama Angels, que es para niños, creo que hace 5 años, o sea, son chiquitos que obviamente no es que les vas a poner de una a meditar y que se queden quietos, sino a través de juegos y ciertos ejercicios con respiración les enseñas y es hermoso porque tienes como unos resultados hermosos. Lo mismo los cursos, dependiendo de las edades, ¿no? Se van haciendo con distintas modalidades, pero todo está enfocado como a la paz y a la tranquilidad. Y lo más lindo es que, por ejemplo, los cursos de adolescentes o de niños un poquito más grandes, se tocan temáticas como, por ejemplo, no sé, el relacionarse con los padres, o sea, las temáticas que por lo general un adolescente vive, no sé, con sus amigos, de la timidez, del bullying. A veces los Entonces padres tratas, no llegamos de pronto a transmitir estos valores a los hijos, o sea, es un poco complicado esa la comunicación. Eh, claro, es bonito que claro, y alguien ayude en esa formación, ¿no? sí, es hermoso porque hay cursos, o sea, hay cursos para todos. Ahorita justo hablaba con unas chicas que son voluntarios. La Fundación del Arte de Vivir es la segunda fundación en el mundo más grande de voluntarios. Qué Entonces, interesante. todos estamos así como full de voluntarios. Entonces, eh, justo estábamos promocionando un curso para adolescentes y es impresionante lo lindo que se ha armado ahora a través de la pandemia porque hemos estado conectados con todos los países. Ahorita toda Latinoamérica que tienen en la mayoría de Latinoamérica hay estos centros del arte de vivir. Entonces Ujú. nos hemos conectado a cursos así de miles de personas Qué interesante. aprendiendo estas técnicas. Entonces ahorita se está haciendo uno para adolescentes. Estábamos como patrocinando a todo el personal médico, a los doctores, a todos estos que están en el frente con todo esto de Sí, la pandemia, en están los hospitales demasiado que están. estresados. Claro, entonces se ha hecho con el Arte de Vivir un programa súper lindo de que se da este curso gratuito, o sea, por cada persona que se inscribe a un curso pago de este Happiness Program, se estaba Ujú. como becando a doctores y hasta hace no mucho se dio el uno grande, que estuvieron 2.000 doctores de toda Latinoamérica, o sea, desde Increíble. Argentina, Chile, todo lado. Entonces salían con una herramienta increíble y salían como súper libres del estrés, ¿no? Y eso es lindo. Entonces Sí, así pero hay, eso me lo cuentas tú, pero yo en ningún lado lo he visto. O sea, sería bueno que de pronto se comunique para que la gente conozca, ¿no? Yo, sí, no, si no es que en no realidad te, aquí en Ecuador el arte de vivir no es tan grande. Creo que uno de los países más grandes de Latinoamérica que está el arte de vivir como así a full es Argentina, Ujú. está en Brasil O también, sea, tiene más en presencia, es México. más conocido. Sí, en realidad en estos que te digo casi todo el mundo, que 160 países, ahorita con lo de la pandemia hemos estado a full, sino que obviamente aquí en Ecuador nos movemos a través de la página del Arte Vivir y hemos O sea, últimamente es una trabajado página web, muchísimo. como página web, Hay página web y o el sea, arte de vivir. si pones el arte de vivir Ecuador, de una te sale la página, o si pones el arte de vivir, te va a salir o en inglés, The Art of Living, que está en todo lado, y ahí te dice, incluso busca tu centro en tu país, en tu ciudad, qué sé yo, y encuentras. Es una fundación súper, súper grande. Aquí en Ecuador, o sea, como todavía no tiene como tanta fuerza, digamos, pero sí aquí se ha hecho un montón también de trabajo. Cuando fue lo del terremoto en Ujú, Manabí, ujú. nosotros con la fundación vinieron de Argentina y de otros lugares de Paraguay, otros voluntarios y fuimos a trabajar en los refugios. Fuimos a Ujú. trabajar en el refugio del aeropuerto, después en los refugios que habían informales afuera. Hicimos un curso que se hace para las comunidades cuando han atravesado por alguna situación difícil. Qué bonito. eh, un curso que se llama RAS, que es muy lindo, es un curso gratuito para la comunidad y Qué bueno. ayuda alivio para el trauma. Entonces o sea, es una fundación súper linda. Entonces esa es una parte como del trabajo
que yo hago como voluntaria, que me encanta, y claro, mi otra parte como ya más profesional, la parte de diseño y la de teacher de aero yoga, que es como, como mi parte como más de generar, digamos, Ujú. para mí. Pero es muy lindo todo eso porque se puede, incluso estos programas se han dado en las cárceles y es hermoso el resultado que tienen porque ha bajado muchísimo los niveles de violencia. Por ejemplo, en una cárcel de Argentina hay un Ujú. pabellón que está completamente adecuado para solo las personas que ya han hecho el curso del arte de vivir, que les baja muchísimo todos los niveles de violencia, como te decía, Ujú. y tienen sus pabellones especiales y ya ellos hacen las prácticas, van instructores a hacerles seguimientos. En Qué México también se lindo. hizo, en Brasil. Es hermoso, es súper, súper lindo. Aquí sí hace Así falta mucho que eso. Las cárceles están totalmente como de colapsadas, claro. locos, o sea, tantas cosas que ocurren. De verdad que todo lo que me has contado me ha resultado maravilloso, de verdad que qué bonito. ¿Y cómo podrían contactarse contigo? ¿A través de la misma página Arte Sí, de Vivir? a mí conmigo, o sea, directamente se pueden, o sea, me pueden contactar por mi Facebook, por ejemplo, que es Pamela Galarza. Sí, Ujú. Pamela Galarza, ese es mi Facebook y ahí tengo el contacto como directo. Y si no, a través también para lo de la respiración y todo esto, es a través por ejemplo, el fanpage de Facebook, que es Fundación El Arte de Vivir Ecuador. Entonces Ujú. ahí ya, ahí más siempre publicamos las cosas, los eventos que están sucediendo y tenemos también talleres gratuitos. Por ejemplo, si es que nunca has experimentado una meditación Oh, o pero quieres ahorita, saber de ¿estos talleres son virtuales o todo, presenciales? ahorita estamos todo virtual, sí, Ah, qué porque no, bueno. como son, o sea, son cursos donde sí hay varias personas, entonces igual estamos todavía manteniendo como esa seguridad en las personas. Igual podemos, o sea, lo lindo de todo esto que te decía que ha sucedido es que estas técnicas las hemos podido como adaptar para poderlas dar online y es igual de poderoso el curso, digamos, que haciéndolo presencial. Entonces, incluso hemos tenido cursos así súper masivos y grandes a nivel Latinoamérica y se ha conectado el fundador de la fundación desde India, que no sé, a hablar con las personas, a dar consejos. Él se conecta todos los días a dar meditaciones a las 9 de la mañana en el canal oficial del arte de The Outdoor Living, que es el canal de la India, el oficial. Entonces Qué es bueno. súper lindo. Entonces eh, hay muchas cosas de voluntariado y muchas cosas que aprender, sobre todo para el manejo de las emociones, ¿no? Y de aprender de yoga. Es más, tenemos una plataforma en la que, no sé, tú puedes entrar por ejemplo, hay estos sutras que te digo de Patanjali y Ujú. puedes entrar a ver. Y esto todo es explicado por Sri Sri Ravi Shankar, que es el fundador del arte de vivir, y lo explica de una manera como súper sencilla. Eso es lo que a mí me gustó, porque yo he estado en varias escuelas de yoga, practicando yoga, y ahí también Estuviste en te la cuentan, India. sí, estuve en la Cuéntame. India, es hermoso, uy, para mí creo que es un país súper, súper lindo para mí, no sé, desde que soy chiquita siempre tenía en la mente así como que me llamaba la atención la India, Ujú. entonces he ido dos veces y Ujú. ya me diré una tercera. Entonces, la primera vez, obviamente, claro, es una cultura como muy, muy fuerte, digamos, en muchas cosas, desde la comida, desde la vestimenta, desde la devoción que tienen, por ejemplo, para sus religiones y también de la espiritualidad que hay en el lugar. Es muy, muy lindo. Y es contradictorio porque en muchos lugares hay tanto caos, tanto ruido, tanto Así como es. desorden, y tú dices así como, oh, pobreza, y entonces te quedas así, y después vas a otros lados y ves toda la parte espiritual, es increíble. Yo justamente me fui les llaman ashrams a estos centros de, por ejemplo, del arte de vivir, que son dedicados toda a la parte de espiritualidad. Entonces hay ashrams de todos, hay de varios gurús, que allá se acostumbra mucho a tener las familias o la gente tener gurús, ¿no? Que son una guía, ¿no? Es como acá por acá en Latinoamérica o ya en Occidente nos llama medio la atención porque
dices gurú y te da como, no sé, pues como que te parece secta o, o no sé qué. Sí. Entonces, allá es como muy normal, es como tu profesor de guitarra, tu profesor de deportes, lo que sea, sino que este es como un guía, digamos, de Pero espiritual. como un sacerdote, o podríamos decirlo acá, Sí, puede ser, pero no es religioso. O sea, no es religioso. ajá, el arte de vivir no es religioso, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, ahí, claro, sus influencias de ciertas cosas con los Vedas, por ejemplo, con el hinduismo, pero Eso, no es eso, eso que sí quería, ¿cómo se separa eso? ¿Cómo se distingue? Porque la gente también piensa que como que se puede ser, digamos, no por decirlo así, no, se puede ser cristiano, se puede ser cualquier religión, budismo. Sí, pues pero usted puede implementar el yoga en su vida, o sea, no tiene, sí, no es sí, una sí, sí. Y limitante eso, eso. eso es como que tiene como bastantes mitos, Sí, porque obviamente, como te exactamente. digo, o sea, en la India es súper normal que una persona tenga un gurú. Y obviamente en India, como en otros lados, hay gurús verdaderos y hay gurús, falsos gurús también. Entonces, eso también tienes que ver. Es como ¿Cómo distingue uno de uno verdadero de uno falso? ¿Qué es? obviamente o sea, porque en todas estas cosas o movimientos espirituales, todo esto, siempre todo tiene que ser inclusivo, no tiene que ser exclusivo. O sea, si ya es inclusivo, o sea, si es todo exclusivo, es como ya una secta, o sea, que no incluye a las personas, sino solo lo que yo pienso es verdad y nada más, y solo entran las personas que estamos aquí. Entonces, eso es o sea, si así de una entras y te dicen, no, solo esto es la verdad, pues cuestiónate. Y si no, es como que todo es más, o sea, es más abierto, es como para todos. En el arte de vivir, o sea, hay desde gente católica, desde judíos, hay gente de Qué musulmanes, o sea, de interesante. todo. O sea, es la espiritualidad. Algo que me encanta, como que dice Sri Ravi Shankar, es la religión es como si fuera, compara con una banana, ¿no? Entonces, es una banana. Entonces, la religión es como que es la cáscara de la banana. Sí, entonces tú sacas la cáscara de la banana y lo que está dentro de la banana, eso es la espiritualidad. Sí, Ya. entonces todos pueden tener acceso a esta parte espiritual, no es religión, eso no es que vas y te dicen tiene que ser así o como es un dogma O o sea, tiene que ser. eso es a nivel de la conciencia del ser humano. Exacto, entonces trabajas como en mucho en tu parte interna y es muy lindo porque trabajas mucho también sobre todo en los valores de la paz, en los valores de la no violencia, en los valores de la no violencia en el entorno y no violencia contra uno mismo, que a veces uno como que se hace a uno mismo, se puede generar eso también en uno. Entonces, y también, claro, del estado feliz, del poder atravesar con herramientas todo esto. Entonces, no es necesario como que se piense que es una religión o ser hinduista para poder adoptar esto. Simplemente es trabajar en la espiritualidad, que la espiritualidad es algo universal, ¿no? Es abierto Qué para bonito. todos. Sí, es muy lindo. Justo en 2016 yo fui se llamaba el Festival Mundial de la Cultura, que organizaba el Arte de Vivir allá. Entonces invitaron de todo el mundo a gente, o sea, por ejemplo, desde gente no sé, de política, de gente de iglesias, de rabinos, o sea, de todas las comunidades, de todo lado. Entonces vino gente de todo el mundo, eran como 3 millones Impresionante. de personas. Entonces ahí dieron discursos desde primer ministro de la India, hasta, me acuerdo que fue un pastor de una iglesia cristiana de Estados Unidos que también era fascinado, que él también había hecho el curso del arte de vivir, sabe las técnicas de Mm, respiración, fueron rabinos, o sea, eran de varias religiones y era una congregación espiritual, o sea, no era impresionante. ajá, y es hermoso porque, o sea, puedes convivir con toda la gente ahí. Y obviamente, como tú decías, hay mucha gente que tiene pensamiento o tal vez porque, no sé, en su religión tienen como ciertas creencias, entonces en algunas religiones, Como, pues no, es que no puedes hacer yoga o meditar porque eso como un es prejuicio, malo. que no es correcto, que Sí, no es real.
Y Ajá, la y gente se uno, queda en eso, pero no llega a profundizar y no se da cuenta exacto, porque de les da algo tan miedo, lindo porque como que es algo de la humanidad, del conocimiento del ser humano que ha evolucionado y que es una herramienta, como tantas veces lo has repetido, una herramienta que te exacto, ayuda a crecer como persona en tu espiritualidad. Es algo muy bonito. Esa eso es muy sería un lindo. poco la reflexión de lo que sería el yoga para la vida de cada ser humano. Exacto, y que es abierto, o sea, es abierto para todos, o sea, no es algo que excluye a las personas, sino más bien siempre quiere incluir y es el trabajo, o sea, que haces personalmente a ti y también el trabajo, o sea, que después partiendo de ese trabajo que haces en ti, puedes también colaborar con el mundo. O sea, yo, o sea, de tantos años que he estado en esto y ya creo que lo he vivido bastante, o sea, que nosotros venimos aquí a este mundo para compartir, o sea, un regalo, o sea, para compartir con las personas, para servir también a las personas, para todos esos dones que nosotros tenemos adentro, poder brindarlos a los demás, ¿no? Para mí eso es Qué importante y bonito pensamiento saber, de tu parte, me encantó. Es claro, verdad que es algo muy bonito, te admiro mucho eso que me estás diciendo, porque realmente nunca las personas tenemos este tipo de pensamientos. Siempre vivimos y no pensamos, a veces no que más que como que acumular, y es muy bonito lo que exacto. acabas de decir, ¿no? O sea, yo creo que para así a mí también como experiencia, por ejemplo, con, o sea, con una enfermedad como el cáncer, que ya sabes que es súper fuerte, o sea, yo creo que Sí, para mí me ha ido, ha sido como, desde ese punto yo lo veo como hasta un regalo, ¿no? Sobre todo para autoconocimiento, para saber, o sea, cómo a veces uno puede, por ejemplo, llegar a hasta tapar y reprimir emociones, y se dice que a veces las enfermedades, por ejemplo, se pueden llegar a generar desde un pensamiento. Entonces ese pensamiento por ahí repetitivo, qué sé yo, ya como que genera una cierta energía en tu cuerpo que al principio es como que está ahí, después llega un punto que si no lo logras como soltar o digerir, eso se manifiesta después en el cuerpo, ¿no? El cuerpo ya te habla de cierta manera y ya es cuando, por ejemplo, se presenta una enfermedad. Y entonces uno tiene que como que aprender a lidiar con las emociones o saber cómo, no sé, cómo poder soltar, cómo poder atravesar las cosas y ver también desde un punto de vista todas esas cosas que por ahí a veces, o sea, llamándole desde una enfermedad o de cosas, no sé, de pérdidas de familiares o de cosas difíciles que pasas en la vida, como de verlo como aprendizajes, ¿no? Y de, no sé, pues de un poder acercarte a un autodescubrimiento de ti sí, a mismo, ¿no? veces hay Porque a preguntas que veces, no tienen respuestas y uno sufre exacto, mucho, y uno a sufre veces uno mucho. tiene, o sea, uno se aferra como a las cosas y no sé, pues sí es medio difícil, te pones como más en una posición más de víctima o de por qué el mundo me hace esto, por qué la vida, y en realidad es como que te dice la vida, hey, hello, hay algo más, ¿no? Puedes Sí, profundizar en ti y nada, hay cosas como simples, digamos, en la vida que a veces, como tú dices, estamos como atrás en generar, en tomar, claro, nuestras responsabilidades por nuestra familia, por, no sé, por nuestros hijos, por la comunidad o por lo que sea. Y a veces nos causa estrés, hay veces que, no sé, como que entendemos desde otro punto de vista, pero creo que todas esas cosas difíciles que te pueden suceder son aprendizajes y también las cosas lindas, ¿no? Que también a veces uno no disfruta, es como que quieres, ya tienes esto, pero ya enseguida estás pensando en lo siguiente que quieres y no sí, disfrutas. Entonces es aprender, hay dos cosas que no sé cómo compartirlas porque a veces son, de pronto no son ni pensamientos míos, pero que he llegado a escuchar y he llegado a tener como un conocimiento que no lo puedo a veces ni experimentar, pero que por ejemplo, y que bueno, que sí a veces uno puede tener ciertas etapas de su vida que sí llega a tener ese tipo de experiencia en cuanto a que en un concepto teológico de la nada que a uno lo absorbe, la nada de que a uno como ser humano le causa la vida, de que nada te hace feliz, de que todo lo que tengas igual te sientes inconforme y siempre, como tú dices, quieres algo más y todo te causa nada. O sea, el nihilismo de la vida como que
Entonces llegas a veces a tener la filosofía de los placeres, el epicurismo, de que necesitas cosas que te den placer para poder ser feliz. Y entonces llegas como un círculo vicioso y no te da felicidad y buscas otra cosa. O buscas drogas y buscas tantas cosas que no te dan felicidad. Entonces esa nada que te consume, ese Que te dan que felicidad ujú, pasajera, digamos. sí, sí, te da felicidad pasajera. Según ¿cómo sería la filosofía teológica? Filosofía y teología, más o menos, enseña esta parte de la nada al ser humano que busca un infinito que lo llene. Un ser humano siempre quiere algo más allá, algo que lo llene realmente. Uno es como que quiere algo infinito, pero nada lo consigue. Entonces, por ese lado, ¿no? Ese es algo que lo he llegado a conocer y se relaciona mucho con lo que acabas de decir. Pronto, el yoga ayudaría mucho a equilibrar esa parte de nuestra vida. Y la otra cosa que, bueno, es algo como un concepto, ¿cómo podría decirlo? Gnóstico, no sé, que Mm. la gente siempre tiene sus ideas. Bueno, uno llega a escuchar estas cosas, que hay unos libros gnósticos ya yendo un poco al esoterismo y todo esto, que dice que Jesús habló, pero que es algo en evangelios gnósticos, de que hay unas especies interdimensionales que se llaman arcontes y que ellos consumen tu energía justamente cuando tú estás con toda tu ira, con todo o tristeza, o toda, como que ellos viven de eso, o sea, entonces para ellos eso es como el alimento y tú te le das tú esa energía a esos seres. O sea, es obvio que Jesús dice que advierte de esto, de que un poco en la vida de un ser humano, y había un jesuita que es conocido, que hablaba de que el ser humano es como una granja humana. Y eso es muy, bueno, la gente que puede investigar, puede consultar que él manifestaba esto. Entonces que esos seres se alimentan de nosotros esas malas emociones. O sea, no tenemos como que el yoga podría ser una herramienta, digamos que para evitar esto, o sea, para controlar nuestras emociones, no dejarnos eh, llevar de todo lo que es externo y que nos causa infelicidad o que buscar también eso que creemos que no da felicidad y quedamos en nada. Entonces de pronto llegar a ese estado como tú mencionas de paz, de tranquilidad, de centrarnos, hey, aquí hay algo que no está bien y que busquemos qué es, de pronto como tú dices, ¿no? La misión de que uno tiene, qué es lo que nos da sentido, qué es lo que realmente me motiva para perseguir a veces mis sueños o buscar eso que realmente me da felicidad y no lo encontramos. O sea, me parece algo muy bonito, me parece que compagina eh, o, o ayudaría un poco a la vida de cada ser humano. O sea, creo que desde el punto de vista de lo que nos has compartido, es algo tan válido, o sea, algo que uno lo debería considerar. Me parece, Sí, para mí es como una herramienta súper, súper, yo hablo siempre de herramienta porque es como que como un plus, digamos, que es como cuando vas a aprender al gimnasio, como te decía, ujú, quieres sacar músculo, aprendes y ya. Entonces es algo, es como, a mí me encanta ese ejemplo que pone siempre Sri Sri Ravi Shankar, que dice, es como aprender, es como cuando nosotros somos chiquitos, nuestra mamá nos dice, eh, lávate los dientes. Entonces al principio es como, ay, no, lo laves los dientes, de chiquito odio. No, pero entonces tu mamá está allá y ahí, hasta que después de eso ya se te hace un hábito, ¿no? Es o como que sea, sabes que ya de tu casa no sabes sin lavarte los dientes. Entonces así, de la misma manera, deberían ser como el trabajo que nosotros debemos hacer interiormente, en nuestra mente, en nuestras emociones, en todo. Entonces es como que tener ese hábito que al principio nos cuesta, pero que después es como que ya sabemos que es como puro que poco a beneficio. poco. Exacto. Entonces, claro, al principio por tal vez no tener información o por solo escuchar cosas o por miedo porque no conoces, es como que dices, no, Ujú. es que yo estoy haciendo esto y no, y tal vez esto no es bueno porque, no Es sé, otra como religión, dice una. claro, ¿no? Y es cero religión, es cero, más bien yo creo que en todo camino espiritual o en todo tema que trate espiritualidad, siempre te van como a hablar como en general, como les decíamos, de nuestro ser, de
cómo enriquecer esta parte y también de profundizar o sea, si tú tienes tu religión, en profundizar más en tu religión, porque obviamente es como algo que también te enriquece, ¿no? Pero no tiene Ujú, que ver lo uno, o sea, no ujú, es que si haces lo uno, estás adorando, no sé, por ejemplo, esto que es de la India, estoy adorando no sé, a los dioses de la India o lo que sea, sino ujú, ujú. simplemente es como un trabajo espiritual. A mí me pasaba y algo, o sea, que a mí me hizo también un clic, que no te conté en todo esto, que hablábamos de los mantras y todo eso. Hay una parte que se hace ya cuando estás en el grupo, que hace seguimientos, que a mí como que me enganchó de una, sobre todo con esto que te digo que yo era una persona que me costaba mucho expresarme las emociones, ¿no? Entonces, en uno de estos seguimientos que fui, había una chica que comenzó a cantar y cantaba unos mantras muy lindos que se llaman bhajans, que por lo general los mantras son para ayudar a subir la vibración, más allá del significado, porque la mayoría son en sánscrito, que es un idioma súper antiguo, que de allá de la India también, eh, genera estas vibraciones positivas al cantar. Entonces, cuando yo escuché que cantaba esta chica, yo nunca había escuchado sánscrito ni mantras así, entonces comenzó a cantar y yo simplemente comencé a repetir. Y ahí es como que algo se me abrió, digamos, y me ayudó a muchísimo con la expresión, como esa fue mi manera de conectarme para poder sacar todo eso que yo me iba cargando adentro. Entonces, Interesante. creo, ajá, es como que me ayudó mucho y es algo que comenzaba a hacer desde hace un tiempo, es más, comencé a aprender a tocar guitarra, a cantar estos mantras y todo eso. Y me encanta, eso es una manera que es como mi estado feliz de la mente si no medito, entonces canto así y es como me hago la conexión directa, el enchufe directo interno. Pues para mí es de eso, hay personas que, por ejemplo, no sé, cuando van a la iglesia y cantan también en alabanza, qué sé yo, y se Ajá, conectan. así Entonces, es. eso también es como una manera, ¿no? O gente que, no sé, a través de, no sé, rezando un rosario, qué sé yo, se conectan también porque Así tienen es. esa fe, esa devoción. Ujú, Entonces, así es ¿no? Con todo, ¿no? Entonces, uno va descubriendo, pero no es necesariamente que uno tenga que, no sé, que adorar o que es tu religión. Porque muchas personas me han preguntado a mí, entonces, ¿tú ujú. cómo te hiciste vegetariana y cómo meditas y cómo esto? Entonces, esa es tu religión. Entonces, no, le digo, no, no es mi religión. O sea, yo crecí en mi familia bajo el catolicismo. Si bien no es que soy así como que voy todo el tiempo a la iglesia, que soy yo respeto muchísimas cosas. em, y con mi familia que es católica, entonces todo bien, ¿no? Y de ahí tengo mi parte espiritual, que es esta en la que Ujú. trabajo y cultivo todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo el respeto hacia todos, hacia todas las religiones, hacia todo. Cada uno tiene su derecho a hacer. Yo creo que no tienes que ponerte como a discutir cada uno escoge como su camino y tampoco tienes que ser extremo, decir si es que no eres de esto, entonces ya no te hablo o no de esto, sino es Sí. como el fomentar Ujú. la paz, digamos, entre todos y la unión entre todos, que esa es la clave, eso es el yoga. Eso es. De verdad que me has llenado mucho, 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 de verdad. Siento que me han llenado de energía, estoy full con todo lo que me has contado. Este, realmente es muy interesante. eh, y que, no sé, realmente creo que deberíamos las personas visitar la página para tener mayor acercamiento a la Claro, yo información. estoy justamente como te contaba hace el principio que estoy justo por abrir también mi página personal que se llama Al Universo Interior por Pamela Galarza. Entonces ahí también es como que, sobre todo desde mi experiencia, o sea, con las enfermedades que tuve, es como que saqué tantos aprendizajes y me interesa muchísimo, sobre todo compartir con personas que han atravesado por situaciones así difíciles, por Ujú, las familias y todo, ujú. o sea, que vean, ¿no? Que se puede atravesar y, no sé, pues y desde mi experiencia también acompañar, ¿no? A las personas. Entonces, Qué bonito, utilizando todas las herramientas que tengas a la mano, qué digamos. bonito, sí, Así hermoso. que eso y sí, sería lindo que a mí me encantaría que muchísimas más gente se sume a, por ejemplo, a aprender una técnica de respiración,
no sé, incluso hasta atreverte a ir, como yo que me fui a este ashram allá en India para conocer y decir, a ver qué es esto, quién quiero conocer a este señor, el fundador, a ver qué se trata. Y es muy Interesante. lindo, o sea, es una experiencia muy, muy chévere. Así que eso es como de mi parte, mi experiencia Ujú. y sí, también mi labor de servicio, ¿no? Para la comunidad, para Qué todos. bueno. Este, bueno, creo que ya hemos llegado al final de la entrevista. Eh, Bueno, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, que está muy lindo, sobre todo para reflexionar y para que todas las personas puedan ir conociendo de lo que se trata, de cómo también ir profundizando y integrándose, ¿no? Digamos, a toda esta parte de la espiritualidad y de querer conocerse a uno mismo. Así que, bueno, te agradezco muchísimo por estar aquí. Como les repito mi nombre es Pamela Galarza, instructora de técnicas de respiración, de aeroyoga y voluntaria también aquí en la Fundación El Arte de Vivir. Y les mando un gran abrazo a todos, que puedan tomar todos estos tips y que hemos hablado como ayuda para ustedes también y esperamos poder estar otra vez compartiéndoles algunos truquitos de respiración y de yoga más adelante. Así que sí, muchísimas gracias por invitarme. gracias a ti. Esperamos que podamos en una segunda entrevista realmente que nos enseñes algo, ¿no? Y Sí, muy agradecido por por haber dado esta apertura y conocer un poco más el yoga. Realmente ha sido de mucho conocimiento. Espero que este, esta entrevista haga conocer a muchas personas realmente la verdadera dimensión de lo que es el yoga y que no tengan ese prejuicio o esa parte equivocada. Esperemos que realmente sea de mucho valor y que lo tomen en su vida y lo consideren. Y esperemos que en la próxima ocasión tener a Pamela Galarza que nos explique algunos truquitos de respiración que nos ayuden en nuestra vida. Muchas gracias. claro, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, Chao. buenas noches.